¿dónde está tu familia? Ay. Por favor, primero tu familia. Señor les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. La semana pasada empezamos a hablar un poco del tema de las tres unciones que se dan en tres diferentes ministerios del Antiguo Testamento. Hemos considerado que, y esto no lo digo yo de mi corazón, sino lo dice la Escritura, las verdades que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Eso lo encontramos en Romanos 15:4, en 1 Corintios 10, versos 6 y 11, en Hebreos 8 del 1 al 5, en Hebreos 9, y hemos encontrado en esos textos que lo escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos entender y comprender el plan de Dios y no caer en las fallas o en los errores en que cayó el pueblo de Israel. Ahora, esas tres unciones de las que hablamos la semana pasada, de manera muy genérica, se refieren a la unción que se depositaba en el profeta, en el sacerdote y en el rey. Vimos diferentes textos bíblicos. Hicimos referencia en cuanto al ministerio sacerdotal, que existía el sacerdocio patriarcal de familia, pero también Dios instituyó en el monte Sinaí el sacerdote arónico, el sacerdocio arónico, sacerdocio de Aarón hacia sus hijos descendientes. El sacerdocio era ejercido por herencia, salvo que existiera alguna debilidad que la propia ley mencionaba para no ejercer el sacerdocio. Y aunque se podía participar de las cosas santas, no era permitido ministrar al sacerdote si tenía alguna de esas debilidades, como ser ciego o inválido. En fin, hay 12 debilidades, si mal no recuerdo. El punto está en que hoy vamos a hablar, un poco de las unciones que ha recibido el Señor Jesús y de cómo Él funciona hoy y funcionará en cada uno de los tres ministerios. Bendito sea el Señor. Una de las razones de ser del profeta, el profeta era la boca de Dios al mundo, a la humanidad. Y el sacerdote es la boca de la humanidad, del pueblo, hacia Dios. Y lo que hace respecto al profeta, al ministerio profético, lo que va a hacer Dios a través del ministerio profético es hablar a la humanidad, primeramente utilizo el concepto humanidad, después podemos hablar de lo que es la manera específica de Dios hablar a Israel como nación, como pueblo suyo. Pero antes de Israel, antes de que existiera la nación de Israel, antes de que naciera Jacob o Isaac, Dios estuvo hablando a la humanidad
el libro de Job se ha considerado un libro de lo más antiguo. Hay quien lo consideran en paralelo con lo que atañe a la escritura que hace Moisés de los libros de Génesis y Éxodo, sobre todo de Génesis. Y a través del libro de Job, Dios habla palabras proféticas en diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Habla palabras proféticas que tienen que ver con la humanidad más allá de una nación. He mencionado en últimas ocasiones, he mencionado lo que atañe al plan de Dios para los gentiles. Los gentiles, las gentes o las naciones, las gentes o los gentiles, son el conjunto de seres humanos de toda la humanidad, que pertenecen a toda la humanidad, a los cuales Dios les habla, Dios nos habla. En cierta ocasión, el hermano Robert Ewing mencionó que la humanidad se puede ver como un circo de 3 pistas, en donde una de las pistas es el pueblo de Israel, otra de las pistas es el mundo, la humanidad, los gentiles ajenos a Israel, obviamente los gentiles, Israel, los gentiles, y la tercera pista es la iglesia, que se compone de israelitas y gentiles. Bueno, retomando, el ministerio profético es la boca de Dios hablando a la humanidad. El ministerio sacerdotal es la boca de la humanidad hablando hacia Dios. Evidentemente el sacerdote no conoce los deseos de cada ser humano, sino lo que hace el sacerdote es interceder por la gente en una manera universal. Sin embargo, cuando veamos el ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo, vamos a ver y a entender que Él sí puede hacer una intercesión particular por cada creyente en Él, de los que vivimos y creemos en Él, y de los que viven y creerán en Él, porque Él conoce quienes van a creer en Él. Ya no intercede por los que partieron, porque los que partieron ya están en la presencia de Dios en espíritu y en alma. Su cuerpo espera la resurrección de los muertos. Veamos pues entonces primero las unciones. Permítame, no quiero perderme. Y creo que sí, ya me perdí. Perdón. Ya, ahora sí, ya me encontré donde estoy. Nosotros podemos ver en Mateo 26:7, Mateo 26:7, una unción que recibe el Señor Jesús. Mateo 26:7. Voy a leer desde el verso 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual viendo sus discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Verso 12, muy puntual. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo,
para sepultarme, lo ha hecho. Esta lectura está en paralelo con Marcos 14. Marcos capítulo 14, versos 3 y 6. Dice ahí, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa viene una mujer teniendo el alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio, y quebrando el alabastro derramóselo sobre su cabeza. Verso 6, Jesús dijo, dejadla, porque la fatigáis, buena obra me ha hecho. En el verso 8, en la segunda línea, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta es una unción que recibe el Señor en la cabeza. El ungüento perfumado lo recibe Él en la cabeza. Una segunda unción, bueno, las estoy dando en desorden en cuanto a orden de aparición. Esa es una unción en la cabeza. En Lucas 7:37, esta es una unción que parece ser la primera que recibe el Señor. Aparentemente esto se da en la aldea de Naín, en el pueblo de Naín, en Lucas 7. Ahí en el verso permítame, estoy tratando de encontrar el texto que dice que se refiere a la ciudad de Naín. El verso 11. En Lucas 7, verso 11, dice, y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, gran compañía. Se encuentra en una caravana de un funeral. El Señor Jesús hace un milagro, el que está muerto resucita. Y luego se da un contexto de diferentes eventos que no dan certidumbre si se trata de Naín o no el lugar. En los versos 37 al 38, y antes en el verso 36, le rogó uno de los fariseos que comiese con el pan. Esa es la casa de Simón el fariseo. El otro evento registrado en Mateo y Marcos es en la casa de Simón el leproso. Y el evento registrado en Mateo y Marcos es en Betania. Y aquí, por el contexto, parece ser que es Naín y un fariseo. Más adelante vamos a saber que se llama Simón. En el verso 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón, el que le invitó a comer, Simón el fariseo. Bueno, ahí en el verso 36 le rogó a uno de los fariseos que comiese con él, y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, este si fuera el profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, ahí está el nombre del fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro, y ahí viene la alegoría sobre lo que es la gracia, lo que es la medida de gracia de Dios. La gracia de Dios no tiene límites. Pero lo que es la medida de respuesta a la gracia, esa mujer era pecadora, y por la gracia recibida por Cristo, ama
tanto al Señor que, bueno, entregas todo lo que es. Era una mujer pecadora, alguna revisión va a llamarle ramera o prostituta. Y un apóstol dijo esta palabra, que a esta mujer no le quedaba mayor dignidad que su cabello. Y es interesante esto porque el apóstol Pablo escribe a los Corintios señalando que el cabello es una dignidad para la mujer. Crear cabello le es honroso, dice. Así que la honra que tenía esta mujer, la dignidad que le quedaba a su cabello, y con su cabello trataba de secar los pies del Señor. Pero esta unción es en los pies del Señor. No se dice el nombre de esta mujer. Se dice que es una mujer pecadora. Hay quienes confunden este evento con la acción que hace María de Magdala. Pero en realidad ni siquiera hay no puedo afirmar si sí o si no, pero yo no recuerdo, he leído la Biblia algunas veces, pero yo no recuerdo que se hable de María Magdalena o María de Magdala haciendo esto en los pies del Señor. Es una mujer cuyo nombre no se registra. Hay una tercera unción que se da en Juan 12:3, y ahí se hace referencia a una cuarta unción que va a coincidir con María, pero María de Betania. Ahí en Juan capítulo 12, en el verso 3. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos. Esto sucede también en Betania, pero hay una diferencia. Una unción es en la cabeza del Señor Jesús en casa de Simón el leproso, en Betania. Pero aquí es en la casa de Lázaro, en Betania. Y lo que hace María es nuevamente ungir los pies del Señor. María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y vuelve a darse una discusión sobre la inversión que puede hacerse con el dinero que significaba ese perfume. Hay quienes coinciden que es un solo evento, pero no puede ser el mismo evento. Uno se da aparentemente en Naín, en la casa de Simón el fariseo. Otro evento se da en Betania, en la casa de Simón el leproso, por coincidencia de Mateo y Marcos. Y este evento se da en casa de Lázaro, en Betania. Ahora, el evento que se da en casa de Simón el fariseo, aquella mujer pecadora llora, derrama sus lágrimas a los pies del Señor, y aquí no. Aquí lo único que hace María es derramar el ungüento en los pies del Señor. Y en el verso 7 el Señor reprende a Judas. Aquí en este evento de casa de Lázaro, de Betania, es Judas el único que dice que debió venderse aquel perfume. Los perfumes de aquella época eran costosísimos y se preparaban en una vasija que tenía que sellarse con barro para que el perfume no se perdiese. Se ponía un sello en la tapa, así que para sacar el perfume había que romper literalmente la tapadera o la tapa de barro para que el perfume saliese y se pudiese usar corporalmente. Y el Señor va a decir algo interesante en el verso 7.
déjala para el día de mi sepultura guardado esto. Noten que hay una coincidencia entre la unción que recibe en la cabeza y la unción que recibe en los pies. La unción que recibe en la cabeza en Betania, en casa de Simón el leproso. El Señor dice que ha sido para preparar su sepultura. Perdón, aquí dice un mensaje idéntico. Es en casa de Lázaro, en Betania, pero la unción no es en la cabeza, es en los pies. Se dice que esta es la María, que esa es la mujer de nombre María, perdón por la manera que lo dije hace rato, que esta es la mujer de nombre María que ya había hecho una unción previa en Juan 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Pudiera ser la misma unción, pudiera ser la misma mujer en dos momentos diferentes, o dándose una situación de coincidencia que María haya ungido los pies del Señor dos veces. Una en casa de Simón el leproso, que también corresponde a Betania, que es de una mujer que sí derrama sus lágrimas en los pies del Señor y trata de limpiar los cabellos del Señor con su cabello. Trata de limpiar los pies del Señor con su cabello. Bueno, hemos encontrado tres unciones. Una en la cabeza del Señor, dos en los pies del Señor. Cada una de estas unciones tiene su significado. Yo les puedo dar como semilla que una de las unciones de los pies, una de ellas corresponde al ministerio profético y otra de las unciones corresponde al ministerio sacerdotal, porque el sacerdote tenía que caminar dentro del santuario para ministrar delante de Dios. Pero entonces vamos a ver que el ministerio profético o el de profeta es la boca de Dios hacia la humanidad, la boca de Dios hacia su pueblo Israel. Es Dios hablando a través del hombre. Dios habla al hombre. Por mencionar algunos textos bíblicos, podemos ver en Jeremías, es muy elocuente aquí. Voy a citar otros textos bíblicos de profetas menores y de profetas como Isaías o Ezequiel. Hay quienes afirman que se le da a profetas menores porque el contenido de su profecía es poco, y profetas mayores porque sus profecías son muchas. Pero ahorita no vamos a hablar de eso, solamente veamos Jeremías capítulo 1, en los versos 4 y 5. Fue pues palabra de Jehová a mí diciendo, el profeta Jeremías está hablando, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Hasta aquí solamente se registra el llamamiento. El profeta Jeremías va a decir, Señor mío, que soy niño. Pero los versos 7 al 10, el Señor vuelve a hablarle a Jeremías. Díjome Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviaré, irás tú. Y dirás todo lo que te mandaré. Dirás todo lo que te mandaré. Ahí está Dios diciendo, tú vas a ser mi boca al profeta Jeremías. Verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca, la boca del profeta Jeremías, y díjome Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Las palabras de Dios en la boca del profeta Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, y para edificar y para plantar. Noten entonces que el profeta va a ser la boca de Dios hacia la humanidad. Isaías, en el capítulo 1, versos 1 y 2, hay un texto paralelo donde Isaías también le dice a Dios que no tiene la capacidad de profeta, pero Dios le corrige también. Isaías capítulo 1, versos 1 y 2. Visión de Isaías, hijo de Amós.
la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Verso 2, vean la manera en que habla Isaías. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Dios está hablando a través del profeta Isaías. El profeta es boca de Dios hacia la humanidad. Habla Jehová, crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. Ezequiel 1:3. En Ezequiel 1:3 hay también algo interesante. Fue palabra de Jehová a Ezequiel, palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río de Quebar. Fue ahí sobre él la mano de Jehová. Cuando leemos al profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, vamos a ver mensajes verdaderamente tremendos, trascendentales. Dios hablando específicamente a su pueblo Israel. Aunque el profeta Jeremías también fue dado a las naciones. Ezequiel, Oseas 1:2. Es interesante que el libro de Daniel no tiene una introducción como la de los demás profetas, aunque no todos tienen esta introducción, pero la gran mayoría. Oseas 1:2, el principio de la palabra de Jehová con Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria, etcétera, etcétera, y con ello vas a dar testimonio que Israel es así y así. En Joel 1, versos 1 y 2, palabra de Jehová que fue a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, viejos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido en nuestros días o en los días de vuestros padres. Empieza la palabra. Noten, el profeta es boca de Dios a la humanidad. En Amós 1, verso 2, dijo Jehová, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y secaráse la cumbre del Carmelo. Noten, Dios hablando, Abdías 1:1. Abdías 1:1, visión de Abdías. El Señor Jehová ha dicho así, cuanto a Edom, oído hemos, etc. Jonás, capítulo 1, versos 1 y 2, fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Noten, Dios hablando a la humanidad, Dios hablando a los pueblos. Aquí Jonás está siendo enviado a Nínive, perdón, a veces se me cruzan los cables, a Nínive. Y Miqueas 1, versos 1 y 2, palabra de Jehová que fue a Miqueas de Morasti, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay, y el Señor Jehová, el Señor de su santo templo, sea testigo, no contra vosotros. Esto dice Miqueas, Ageo 1. Nahum, ¿no? Nahum habla de la carga de Nínive, que tiene que ver una palabra profética de Dios hacia Nínive. Y ahora Nahum, Habacuc no, tampoco tiene una introducción similar, Nahum y Habacuc, pero Ageo 1, del 1 al 3, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, fue palabra de Jehová
por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: palabra de Jehová. Y Zacarías 1:3, les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra expresión que se ha utilizado por los profetas del Antiguo Testamento, y el Señor la reconoce, aunque dice que habrá algunos que hablen diciendo carga de Jehová, sin ser carga de Jehová. Es esa expresión: carga de Jehová sobre Nínive, carga de Jehová sobre Edom. Entonces el profeta es el que habla a la humanidad o el que habla al pueblo de Israel. Nosotros vamos a ver ahí en Juan capítulo 1, 19, una palabra interesantísima. Es una palabra que tiene que ver con conocimiento propio del pueblo de Israel, de la Escritura. Juan capítulo 1, verso 19. Están inquiriendo emisarios de los fariseos, emisarios de los sacerdotes. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Hay un comentario interesante, déjenme recordar quién lo hace, ahorita me acuerdo, les digo el nombre. Enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Le preguntan a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? Matthew Andrews, creo que es Matthew Andrews. Bueno, ahorita ya olvidé bien el nombre, pero un comentarista de la Biblia dice esto. Dice en el verso 20, confesó, Juan el Bautista confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Verso 21, le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y aquí es muy importante la expresión. Y respondió: no. La pregunta: ¿eres tú el profeta? Es una pregunta muy interesante. Verso 25, Juan 1:25. Y preguntaron, le dijeronle: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Es interesante las tres figuras. Solamente a manera de semilla, el Cristo, el Mesías en hebreo, Mesías, el Mesías en hebreo, o Cristo en griego, se refiere al libertador de Israel. Ellos esperaban un libertador humano que hiciese las guerras contra Roma y que pudiera liberarlos del yugo de Roma, pero ellos no sabían y no entendían, porque ese es el punto del Nuevo Testamento, que nos da las verdades espirituales de manera puntual, revelada. En el Nuevo Testamento encontramos que el Mesías, el Cristo, habría de venir a liberar no solo a Israel, sino a toda la humanidad, pero del yugo de la esclavitud del pecado, que es mucho más profundo de aquello que es la esclavitud física. Y en ambos versículos, en el verso 21 y el verso 25, se dice la expresión el profeta. Es interesante la expresión el profeta, porque no se está refiriendo a uno de los profetas que hubo. Puedo mencionar: Abraham fue profeta, Enoc fue profeta, Abel fue profeta, y Abel fue profeta en función de su muerte por causa de su
actitud obediente al Señor. Su hermano Caín le dio muerte. Y Abel fue un profeta en un cierto sentido, o fue figura profética. Enoc es figura profética. Abraham es profeta. Isaac es profeta. Jacob es profeta. De Abraham el Señor testifica, él es profeta. Y de esta manera vamos a encontrar diferentes profetas que van a cumplir en sombra o figura diferentes aspectos de lo que es el conjunto de verdades espirituales que nos encierra el Nuevo Testamento, que nos revela el Nuevo Testamento respecto de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, la expresión el profeta se refiere a la categoría única que nadie puede tener excepto una sola persona. El profeta. ¿Quién es el profeta? Y el Señor Jesús es el profeta. Juan el Bautista dice, no, yo no soy el profeta. Juan el Bautista es un profeta. Fue un profeta en su tiempo, en su momento. Fue el profeta más grande en razón digamos, de jerarquía frente a cualquiera de todos los profetas anteriores, frente a Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, frente a el ministerio profético de David, el rey David, o de profetas como Abraham mencioné, o Moisés también funciona como profeta. Entonces, Juan es mucho mayor que todos. Sin embargo, el Señor Jesús dice que Juan es menor que el más pequeño de cualquiera de los redimidos en el reino de los cielos. Es interesante esto. Entonces, ahora, la expresión el profeta, en griego, en el texto original, en los versos, Juan capítulo 1, versos 21 y 25, la expresión es ho profet. Ho profet, que traducido al castellano es el profeta. La palabra ho es la forma griega del artículo definido masculino para él. Y profet es profeta. El profeta. Entonces le preguntan, ¿tú eres el profeta? A pesar de que ha habido muchos profetas, él dice, no, yo no soy el profeta. El profeta es, insisto, aquella persona única en su género, única en su especie, única en todo. No habrá otro igual a esa persona, específico. Entonces le preguntan si él es el profeta, si él es Elías y si él es el Cristo. La referencia a Elías se da en función de una palabra profética que está en el libro de Malaquías, donde se anuncia que habrá de venir Elías para cumplir un cierto ministerio en la tierra. No olvidemos que Elías no conoció la muerte. Elías ofrezco disculpas. Elías fue tomado en un torbellino, un carro de fuego jalado por caballos de fuego, hizo separación entre el profeta Elías y el profeta Eliseo, y en un torbellino Elías fue llevado al cielo. Elías no conoció muerte. Entonces hay quienes afirman que Elías debe conocer la muerte para experimentar la resurrección de los muertos. En Apocalipsis se habla de 2 testigos fieles, los cuales hacen y cumplen señales como las de Moisés en Egipto o la de Elías en el Monte Carmelo, en el reto del Monte Carmelo. Y bueno, por eso la expresión de los sacerdotes y de los levitas preguntando si él es Elías. La pregunta, ¿eres tú el profeta? No. ¿Eres tú Elías? No.
Y también le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Y aquí la palabra Cristo es mucho más amplia, mucho más extensa en significación. Para el pueblo de Israel que sigue esperando hoy en día a Cristo, Cristo ya vino y va a volver otra vez, es en función de que no solo Cristo es el libertador, sino que hay una identidad entre el Cristo y el profeta. Vean lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 18, versos 15 y 18. Deuteronomio 18. Aquí estamos ya. Ajá. Deuteronomio 18, verso 15. Dios, hablando a través de Moisés, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés está hablando. Moisés está diciendo que Jehová habrá de levantar profeta como Moisés. Verso 18. Profeta, Dios hablando ahora sí, o usando la boca de Moisés para decir, profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y hay un detalle interesante, hay muchos detalles, pero quiero destacar uno de ellos. Moisés es el único varón que hablaba cara a cara con Dios. Moisés es el único profeta que pudo hacer 2 ayunos, un intervalo entre uno y otro, 2 ayunos de 40 días y 40 noches sin probar alimento ni agua. Es el único. Y en esos 40 días y 40 noches, en 2 periodos idénticos, estar en la presencia de Dios permanentemente. El salmista dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Yo diría, en la presencia de Dios hay plenitud de vida, porque Moisés no murió deshidratado, no murió desnutrido, sino que estando en la presencia de Dios recibía la vida sobrenatural del Señor. El Pentateuco y el libro de Corintios coinciden en que el rostro de Moisés quedó iluminado permanentemente y él tenía que usar un velo para que el pueblo de Israel pudiese verlo. Eso nos habla un poco en perspectiva también de manera profética de Cristo. Cristo glorificado, como se describe en Apocalipsis 1. Bueno, si lo viésemos así, caeríamos como muertos o caeríamos muertos literalmente. Entonces, aquí Dios está hablando de un profeta único. No diríamos uno de varios profetas, sino el único profeta, o a quien debemos llamar específicamente el profeta, y los demás siendo ministerios usados por el profeta. Hay algo interesante que confirma esto. Vayan a Apocalipsis capítulo 19 y vean en el verso 10, en la última línea. Apocalipsis 19, verso 10, última línea, dice, porque penúltima y última línea, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 20:21, se habla de Cristo. Y lo que nosotros debemos hacer es buscar delante de Dios, cuando leemos la Escritura, qué se dice de Cristo en lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que encontramos acerca del Señor Jesús en la lectura que hacemos? Bien, entonces, Dios profetiza que habrá de levantar a el profeta, no a uno o a un grupo de profetas, sino a el profeta, que lo habrá de traer al pueblo de Israel para que hable lo que él pondrá en el corazón precisamente de el profeta. Y quiero que vean ahora entonces Juan, vamos a regresar a Juan en el capítulo 1, verso 45. Juan 1:45. Bendito sea el Señor. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel
de quien escribió Moisés en la ley. Y los profetas, Moisés y los profetas escribieron en la ley a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Aquí ya habla este varón Felipe habla ya en la perspectiva de Jesús, el profeta. En Juan 6:14, Juan capítulo 6, verso 14. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es Joprofet, el profeta, Joprofet, el profeta. En 7:40, Juan capítulo 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es Joprofet, el profeta. ¿Se dan cuenta? Israel sabía de el profeta como una palabra predictiva de Dios que habría de cumplirse en su momento. El apóstol Pablo va a decirlo puntualmente en la epístola a los Gálatas: más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, y ese cumplimiento del tiempo trajo a el profeta ante nosotros. Gloria al Señor. Juan 14:24, vamos a ver algo interesante ahí. Antes de Juan 14, vamos a Juan 4:19, perdón. Juan 4:19, el diálogo entre la mujer samaritana y el Señor Jesús. Dícele la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y el Señor le contesta: yo soy, pero no dice yo soy. Vean los versos 25 y 26 para ser más precisos. Dícele la mujer: sé que el Mesías, aquí hay una identidad entre el profeta y el Mesías, ha de venir, el cual se dice el Cristo. Mesías y Cristo son sinónimos, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Verso 26, dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. Ahora Juan 7:16. Respondióle Jesús y dijo: mi doctrina no es mía. Ok, aquí ya empezamos a ver algo interesante. El profeta es boca de Dios. Entonces aquí el Señor Jesús dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Todo lo que el Señor Jesucristo habló es doctrina del Padre Celestial. 14:24 de Juan. 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Con la conexión de todos estos versículos encontramos pues que Jesús es el profeta. No es un profeta como dicen los musulmanes, no es uno de los muchos profetas que han hablado, no, Él es el profeta, es único, como dice Cantar, es único a su Padre, diría yo, único al Padre Celestial. ¿Y qué es lo que hace el profeta? El profeta habla la palabra de Dios, y Cristo habla la palabra del Padre, y Cristo habla la doctrina del Padre. Bendito sea el Señor. Vamos a encontrar algo interesante en Mateo 4:17. Ahí encontramos ya
la primera función del Señor Jesús como profeta. No un profeta, sino como el profeta. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que hizo Jonás en Nínive? Hablar lo que Dios traería como juicio sobre la ciudad de Nínive. ¿Qué es lo que hacían los profetas? Los profetas traían palabra de Dios, le decían a los reyes: no te es lícito hacer esto, no te es lícito hacer lo otro. Juan el evangelista le dijo a Herodes: no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano, Herodes Filipos. Y Herodes se disgustó tanto porque era un hombre tan malo y perverso como su padre, Herodes el Grande. Así que Herodes toma a Juan y lo mete en la cárcel. No lo mató al principio porque temía al pueblo, pero después, en un arranque veleidoso, ante una danza pusilánime, una danza sin sentido que da la hija de Herodías ante Herodes, Herodes manda a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Y bueno, aquí encontramos entonces que Cristo empieza su ministerio como los profetas, pero Cristo es el profeta. Empieza su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el verso 35, no es, no hay verso 35, la expresión reino de los cielos, la vamos a encontrar 35 veces en el Nuevo Testamento. Y vean lo puntual del caso: 35 veces la expresión reino de los cielos en el Nuevo Testamento. Solo 3 de ellas van a encontrarlas en el Evangelio de Lucas. Las 32 ocasiones restantes van a estar en el Evangelio de Mateo. Y aun cuando Mateo nos habla del león de la tribu de Judá, Jesús, el rey de los judíos, Mateo también va a hacer un énfasis especial en cuanto a el ministerio profético de Cristo. No hay mucho tiempo ahora, pero voy a darles una semilla rápida en cuanto al ministerio profético del Señor Jesús. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, contienen la base doctrinal. Escúchenlo bien. Los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo contienen la base doctrinal para construir la iglesia. En los versos 3, en Mateo 5, versos 3, 10, 19 y 20, hablamos de referencias al reino de Dios, al reino de los cielos. En Mateo 7, 21 también. Mateo 8, 11 y 12, Mateo 10, 7 y 11, 11. Son referencias puntuales, específicas del reino de Dios. Ahora, en Mateo 24, el Señor Jesús, como profeta, nos da las señales del fin de los tiempos, hablando de la dispensación de gracia, que todavía no empezaba para él, para nosotros todavía no empezaba.
La dispensación de la gracia empieza con su muerte, sepultura y resurrección, pero él ya empieza a anunciar el fin de los tiempos, de la dispensación de la gracia y el fin de los tiempos de toda la era de la humanidad, toda la edad de la humanidad en esta tierra. En el capítulo 25 de Mateo, Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes, que tiene que ver con el fin de la dispensación de la gracia en 2 etapas, donde 5 vírgenes van a hacer la sombra o figura de la iglesia gloriosa. La palabra virgen tiene que ver con iglesia en una verdad espiritual del Nuevo Testamento. Eso lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, segunda epístola de Corintios, capítulo 11, por ahí, versos 2 y 3. 5 vírgenes prudentes van a prefigurar la iglesia gloriosa que está lista para la boda del Cordero. 5 vírgenes fatuas van a prefigurar el resto del cuerpo de Cristo, aquellos que no guardaron su dignidad o aquellos que fueron rebeldes a la palabra de Dios, aquellos que prefirieron el plato de lentejas como Esaú. Y también el capítulo 25 de Mateo nos habla del juicio a las naciones. Noten, y ahí acabo de comprimir solamente en una semilla, en un comprimido verdaderamente muy, muy comprimido, un conjunto de verdades espirituales que solamente nos podía dar el profeta. En Mateo capítulo 13, el profeta, que es Cristo, nos da 7 parábolas del reino de los cielos. En el verso, en Mateo 13, en el primer desarrollo, en los versos 1 a 16, habla de la parábola del sembrador. Y al principio no dice que sea parábola del reino, sin embargo, en el verso 11 va a decir algo interesante. Él respondió y le dijo: a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Entonces, al final de la parábola es cuando habla del misterio, y ahí está la parábola del sembrador, que tiene que ver con nuestra relación con la palabra de Dios. Es una parábola del reino de los cielos. En el verso 24, la segunda palabra, que tiene que ver con el mundo, la separación entre el trigo y la cizaña. En el verso 31 se habla de otra parábola, que es el grano de mostaza, que siendo muy pequeño crece como un arbusto grande, gigante, y eso nos habla de nuestra relación con la autoridad. Va a decir en un pasaje paralelo: si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ciertamente diríamos a un monte que se mueva y se sepulte en la mar. Y esto, hermanos, fe como un grano de mostaza. Ay, Señor Jesús. Entonces, ¿de qué tamaño es mi fe? Porque para mover un árbol que se desarraigue, se plante en la mar, una montaña que se vaya a la mar, fe de ese tamaño, entonces mi fe es muy un gránulo muy pequeño. Para hacer eso todavía no lo hago. Bueno, en el verso 44, no, el verso 33, la levadura es cuarta parábola, la parábola de la levadura, que fue puesta en una medida de harina. Y la levadura nos habla de la inflamación de la masa. Eso nos habla de los tratos personales de Dios. Y luego en el verso 44 nos habla de el reino de los cielos como un tesoro escondido. Es la quinta parábola del reino. Y aquí notemos, el tesoro escondido no es la iglesia. El tesoro escondido es, es Cristo, nuestro tesoro. Tengo que profundizar, ahorita nada más estamos dando la semilla, pero habla de un tesoro escondido. El verso 45, el reino de los cielos, la sexta parábola. Un hombre tratante de buenas perlas, que busca una perla preciosa. Y el verso 47
La red, parábola número 7. La red echada en la mar saca toda especie de seres vivientes de la mar, entre peces y otro tipo de especímenes, y se separan en canastas lo bueno de lo malo. 7 parábolas del reino nada más en el capítulo 13 de Mateo. Encontramos 4 parábolas más en Mateo 21, 22, 2, 25, 1 y 25, 14. 4 parábolas más. Y lo interesante de todo es el gran énfasis que Mateo contiene en cuanto al reino de los cielos. Voy a hacer una confesión. Durante muchos, pero muchos años, tengo 38 años caminando en el Evangelio de Cristo con fidelidad al Señor. En ese margen de 38 años, los primeros 20 años, tal vez un poco más, tal vez los primeros 30 años para ser un poco exagerados, yo no entendía qué era el reino de los cielos, ni qué era el reino de Dios. Por la gracia de Dios estoy entendiendo. Evidentemente el reino de los cielos es la iglesia. El reino de los cielos en esta tierra es la iglesia. Por eso el Señor nos llama embajadores, porque no somos de esta tierra. La oración sacerdotal de Juan 17, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso habla de que el reino de los cielos ha asentado su embajada en esta tierra a través de la iglesia. La iglesia es la sal que impide la corrupción total de la tierra. Perdón. La iglesia es la luz que impide que todas las tinieblas cubran a la humanidad. La iglesia está diseminada en todo el mundo. Donde hay un creyente, donde hay una familia de creyentes, donde hay una iglesia local, hay antorchas encendidas rompiendo las tinieblas. Así que son 7 parábolas del reino de los cielos en Mateo 13 y 4 parábolas más en Mateo 20, 22 y 25. En total 11 parábolas del reino. Y entonces vamos a ver, pues, a manera de conclusión por hoy, y solo por hoy, que Cristo recibió la unción de profeta, yo agregaría de sacerdote también, y de rey. Lucas 4. Mientras que las unciones que he mencionado fueron de aceite, de un perfume carísimo, por cierto, eran perfumes muy caros. Lucas 4, verso 18, es la verdadera y auténtica unción del Señor Jesús. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban afijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Esta es la auténtica, verdadera unción, la unción de Dios que le da al Señor Jesús por el Espíritu Santo. Y le permite al Señor empezar su ministerio terrenal de profeta. Él es el profeta
el Verbo encarnado es el profeta. Cumplió su ministerio con 3 años y medio caminando en esta tierra. Era como de 30 años cuando empezó su ministerio y 33 años y medio de edad cuando él es llevado a la cruz. El Señor Jesús va a decir que él es el profeta cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son a ti enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollos y tú no quisiste? Y él está hablando de su muerte vicaria por nosotros al llorar sobre Jerusalén, la Jerusalén terrenal. La nueva Jerusalén, la del cielo, es la iglesia gloriosa de Jesucristo. Entonces, muchos testimonios apuntan, algunos de ellos los hemos leído, el último lo acabo de citar de memoria, apuntan a Jesús, el profeta. Con su muerte, sepultura y resurrección, y siempre he de reiterar su muerte, porque su muerte fue el reflejo del Levítico 16. Levítico 16 nos habla del día de las expiaciones. El sumo sacerdote preparaba 2 machos cabríos, y uno por Jehová y el otro por Azazel. El macho cabrío por Jehová era degollado en el altar, tomada su sangre, introducida al lugar santísimo para clamar misericordia por todo Israel, pero el macho de cabrío era sacado fuera del real y quemado en un lugar específico y estratégico para ser quemado. El macho cabrío, cuya suerte era por Azazel, era enviado al desierto y abandonado ahí para ser víctima de los depredadores. Y encontramos entonces la similitud del Levítico 16 con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque él, por el Espíritu Eterno de Cristo, ejerce el sumo sacerdocio, entrega el cuerpo de Jesús en la cruz, la suerte por Jehová, el macho cabrío por Jehová, y el alma de Jesús, la suerte por Azazel, llevada al desierto, el alma de Jesús llevada al infierno, para que por 3 días y 3 noches sufriese lo que nosotros debiéramos sufrir. Como dice el salmista, Salmo 16, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Texto que toma como referencia el apóstol Pedro en Hechos 2 para hablar del cumplimiento de su sacrificio vicario en el infierno. De esta manera, reitero, muerte, sepultura y resurrección de Cristo marcan el inicio de diferentes verdades espirituales. Número 1, el inicio de la dispensación de la gracia. No estamos nosotros bajo la ley de Sinaí, sino bajo la gracia. Y número 2, el inicio del ministerio sacerdotal de Cristo, sumo sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Dios les bendiga abundantemente, hermanos.